Bienvenidas, bienvenidos a Ni Paz ni Hostias. ¡Ay, coño! Hoy tenemos una invitada, nuestra Lina. Y Hola, Lina. Hola, ¿qué tal, chicas? ¿cómo estás? Encantada de estar aquí. Encantadísima. Bueno, llevamos ya un rato de cháchara, Un rato largo, ya. un rato largo. Y a Joana ha dicho, Bueno, bueno, vamos que a grabar ya. La porque si mayor no, del grupo se hace yo. la responsable. Dijimos, venga, vamos a hacer el vídeo ya, porque es que si no, después no te vamos a tener que hablar. Exactamente. Y aquí estamos con nuestra Lina, que es ex Alumna de Elevate. exalumna de Ujú. Elevate y una gran amiga para siempre de los siempres. Que por cierto, si alguna vez viajas a Ibiza, Lina hace unos masajes que te cagas. exactamente. Así Así que te vamos a dejar aquí en la descripción tu Instagram para que te contacten. Yo este año sí o sí voy a Ibiza. Tardaré más, tardaré menos. Bueno, yo tengo que comprar un flotador para cruzar el mar, porque no sube en avión. Ahí, y ya está. Es un trabajo de este año, el miedo al avión, el que tengo que trabajar. Bueno, Lina, hoy estamos aquí porque tú estás en Galicia de vacaciones, entonces venimos a visitarte. Nos ha dado un regalito muy chulo. Mañana es tu cumpleaños. Feliz cumpleaños. Happy birthday to you. El caso aquí es, Lina, ¿por qué estamos aquí hoy contigo? Yo creo que se ha creado un lazo muy bonito. Qué poco profesional. Qué poco profesional. Se ha creado un lazo muy bonito que nos ha hecho unirnos en medio de todo este proceso. Vosotras sois las que hacéis este proceso del que yo formo parte. Soy, como dice Joana, las niñas. Son las niñas, ¿no? Yo soy una de las niñas Son que ha nuestras entrado. niñas. Sí, somos vuestras niñas. Y estáis aquí porque me queréis mucho. Sí, Efectivamente, eso es verdad. Lina, ¿y cómo nos has conocido? Por medio de una amiga. Una de mis mejores amigas estaba haciendo el proceso de Lévate y como siempre hablamos de todos estos temas y nos encanta profundizar y tenemos ese feeling entre ella y yo, pues un día la llamé, hola amor, ¿cómo estás? Ah, bien, bien. Y no, pues estoy aquí con unas chicas que se llama Elévate, no sé qué, van a hacer un taller, apúntate, no sé qué, es gratuito. Y empezó a hablarme y ella me hablaba y yo sentía las sensaciones y las emociones que estaba viviendo y todo lo que estaba trabajando y dije, gorda, no, dame el teléfono porque no, yo quiero, ya solamente era verle el cambio que ella estaba teniendo y que yo la conozco hace años y sé lo que estaba pasando y lo que estaba viviendo y yo por más que le hablara no era lo mismo, pero el hecho de que le sentía el tono de voz, el cómo se expresaba, el cómo la estaba viendo, para mí era como, guau, está creciendo, está saliendo de ese cascarón, está saliendo de todas esas cosas que no la hacen ser ella misma. Y dije, venga, va, yo quiero. Y me apunté y pues maravillosamente tuve unos resultados fenomenales. Os Bueno, agradezco un montón. realmente, yo aún recuerdo ese día, me ha llegado un WhatsApp de un número que yo no tenía ni puta idea de quién era y escuché a una señora que no conocía de nada. Hola, Joana, soy Lina, amiga de Vero, y quiero poner mis traumas en tus manos. Y yo, Todos mis traumitas. todos mis traumitas en tus manos. Y que no son pocos. Y yo, qué bien. Y así fue, hasta tuvimos Sí. nuestra sesión Ujú. y ya entró y ahora estás en Altiora y Y las genial. digo, soy fan. Soy fan. Lina, ¿cómo estabas tú antes de entrar a trabajar con nosotras? Ay, a ver, yo llevo muchos años haciendo un trabajo conmigo misma, poco a poco, pero me costaba muchísimo porque quería todo ya, Ujú. ya. Entonces, esto es lo que estoy entendiendo ahora. Se han ido desvelando muchísimas cosas que todo lo podía sanar ya, que tenía que ir paso a paso. Entonces, mi afán de quererlo todo ya me hacía frustrarme más. Y cuando entré en Lévate,
sabía que tenía que hacer muchos cambios, pero no tenía ni la decisión ni la determinación de hacerlos porque me sentía bloqueada, me sentía frustrada. Habían muchas cosas todavía que aunque yo hubiera perdonado a mi madre, hubiera hecho un trabajo y a mi hermana, había muchísimas cosas todavía que faltaba reconocer y aceptar en mí. Y empecé a hacerlo, empecé a trabajar con vosotras y fue como, como si se abriera algo, ¿no? Eh, una de las cosas que me impactó mucho fue que cuando la primera sesión que tuve con Joana me dijo, le conté toda mi vida, mi parte de mi vida, y lo primero que me dijo es, aquí vamos a trabajar a tus hermanos. Os pongo un poco en contexto, yo soy hija de, somos una familia de 6 hijos, de los que murieron 4, siendo unos bebés, niños que yo no conocí. Ujú. Y yo nunca les di la pertenencia, ni tampoco los reconocí como hermanos porque no los veía, no jugué con Ni ellos, tú no ni los vi, nadie. ni Claro. nadie. Eh, y a mí nadie me había dicho, aquí tenemos que empezar por tus hermanos. Y yo me quedé pasmada, obvio por mis hermanos. Pero la que vi, pensé dentro de mí, pero la que viene a qué soy yo, O dije sea, yo, pago yo y trabajo a otros. ¿qué tiene que ver aquí mis hermanos? Pero cuando ella me lo explicó, fue como, ¡guau! Como me dio una cosa en el corazón que me un dolor que dije: "No, no, sí, esto tiene que empezar por aquí". Y empezamos a trabajar y fue maravilloso porque recolocar a mis hermanos, darle la pertenencia, hacerles el duelo, saber que tengo una familia, que por qué, ahí entendí por qué me encantaban las familias grandes, por qué Ujú. me dolía tanto ver las personas que tenían familias grandes y yo no las había tenido. Yo tuve esa familia, la tuve y no la tuve. O ¿La sea, tienes? yo soy partícipe de una familia grande. Ujú. Pertenezco a una familia grande, pero no la sentía como pertenencia o no me sentía como si hubiera tenido una familia grande porque no los vi. Y solo tengo a mi hermana, que es la única que ha quedado. Entonces, para mí esto fue muy importante trabajar a mis hermanos. Fue una de las bases de ese Totalmente. trabajo. A mí esto me ayuda a comprender muchísimas cosas, aceptarme, mirarme. Humanicé muchísimo a mi madre después de todo el trabajo que hicimos esos 3 meses. Humanicé a mi madre, que eso era como wow. Viví su dolor. Eh, es que cuando antaño se morían muchos niños, había muchos abortos y la manera de sostener eso era tirar para adelante y no hablar, era un tema tabú. Intentar olvidarlo. Y esas energías necesitan estar colocadas en su sitio. Y en el momento que tú empiezas a decir, no somos dos, somos 6, Que ya lo digo. Todo, Familia numerosa. soy familia numerosa. todo empieza a cambiar. Sí. Y Lina, ¿qué dirías? Porque nosotras trabajamos juntas, ella es la parte más mental, yo soy la parte más energética, más brujilla. ¿Qué dirías de Chris? ¿Cuál Bueno, es bueno, la bueno, bueno. cualidad que más te gusta de Chris en cuanto a su Lo trabajo? guapa que es. Ay, perdón. Me gusta lo divertida que es, porque sus sesiones, son tiene un enfoque de que te hace entender las cosas y te lo pone todo muy claro, y pero ella le pone humor, ella le pone Ujú. como una chispita, es ella, es auténtica. Entonces, estás hablando de lo tuyo y de pronto ella te dice, claro, porque mira, yo te pongo mi ejemplo y ya me le sé la vida todita, todita, A, B y C. Y yo la veía y decía, ya, pero es que, a ver, espera, que estamos hablando de nosotras. Pero a medida que lo fui conociendo, me gustaba más ese puntito de autenticidad, de, mira, también he tenido esto, mira este ejemplo, mira aquello, y también se iba a lo que tenía que hacer, bueno, tu herida viene por esto, por esto, por esto. Mm, me sentía muy a gusto y entendí muchísimas cosas, me gustaba con la claridad que me las mostraba y me gustaba la energía que tenía al contar, al explicarme las cosas y la paciencia ante todo también. Sí, sí, Pues soy muy friki. sí, Soy es muy muy friki. friki, es Entonces, muy yo friki. creo que la paciencia va en que me gusta tanto hablar de todo esto, que es Sí. como, Ujú. ¿que te lo tengo que explicar Pero 3 veces? sí, No pasa nada, yo te lo claro, yo te explico lo 3 veces explico. si hace Sí, falta. sí, sí, sí. Vale, pues Bueno, ¿y de Joana? Con Joana fue, uf, empezamos a trabajar mis hermanos
Mucho llorar. Dios. Te confieso algo, Sí. le encanta. Ay, ya le va Le encanta haceros llorar, pero en plan bien. No, sí, Porque sí, llorar sí. limpia. Limpia. Y a veces Llorar y mear es sanar. exacto. Y había momentos es que yo le decía, yo no me podía trabajar así, yo tengo un masaje ahora dentro de una hora y no me puedo ir con los ojos hinchados así. Y le decía, es que voy a llegar mal, voy a llegar con una sensación. Y no, llegaba a mi trabajo, me ponía a hacer mi masaje y era como liberada. Estaba liberando lo que ya había liberado, pero en potencia. Con ella eran los trabajos con ella son muy brujita, como muy introspección, muy ir al dolor, muy meterte a la raíz y que te hagan así, la heridita y te lo va metiendo y te lo va metiendo y lloras muchísimo, pero llorar es magnífico porque lo entendí que era sanar, limpiar. Antes para mí llorar era como debilidad. Me daba el signo de debilidad porque lloré tanto en mi vida que dije un día no voy a llorar más, no voy a ser débil, yo tengo que ser fuerte. Pero con todo el proceso y entre todas las que habíamos, estamos ahí, una de las compañeras, Sima, me acuerdo, que puso una vez algo que escribieron y puso las palabras, no, llorar es limpiar. Y yo lloro porque limpio, entonces no lo veo como una debilidad. Y dije, hostia, sí. Entonces, todo esto, entre todas, tú de verdad que eres la hostia. Al principio decía, yo no puedo más. Al final no me has dicho mi cualidad. Tu cualidad, ¿Cuál la es mi brujita. cualidad? La Ser, bruja que llevo ser dentro. brujita y tener esa esencia y esa fuerza y esa, mm, llevarnos hasta ese punto. Tu cualidad es ser tú, amor. Y darlo con ¡Oh! todo, ¡Qué claro, ser bonito! tú, Por eso te quiero. ser tú y darlo de la manera que lo das. Y magnífico. Y cuando acabó el debate hicimos el presencial y después del presencial, a los 2 días de haber hecho el presencial, te quise más. Porque A los 2 días. sí, Vaya. No Cuando en me el fui, ¿no? presencial. Cuando sí, me fui. sí, no, fue curioso porque yo tengo esa parte que después veo y me digo, hostia, sí, esto pasa por esto. Y me puse a pensar en todo lo que había pasado y todo lo que lloré durante esos 3 meses, que dije, hostia puta, de verdad, ole, Joana, gracias. Gracias por hacerme llorar aunque no me gustara y decía yo, otra vez tengo que llorar. ¿Te acuerdas cuando en el presencial estaba sacando la rabia y yo te puse la mano en el pecho y te digo, Lina, tú llora tranquila que no te estoy tocando las tetas? ¿Te acuerdas? Sí. Encima, a veces, porque me hacía así. Y yo, y me dice un momento que me dice, yo en todo en mi apogeo del sufrimiento, me dice, tú tranquila, llora tranquila, pero no te estoy tocando las tetas, Lina. Y yo, ¿what? ¿Qué pasó No aquí? sabía ni que tenías la mano ahí. Yo no sabía ni que tenía la mano Yo ahí, venga a yo solo llorar. estaba en lo mío, pero yo estaba pensando, me está tocando las tetas, pero me da igual. Yo seguí y lloré y solté. Y solté. Creo que es una cosa que nos define mucho a nosotras, es que estamos como cabras y lo mostramos siempre en cualquier Sí, somos muy momento. naturales. Sois El auténticas. el para mí otro es día auténticas. se me escapó ya del todo, porque le confesé a una clienta que yo a veces contesto WhatsApp de clientas mientras hago caca. Y ahí Es se verdad. empezó a reír Joana, se empezó a reír la clienta, me quedé yo así y dije: "Hostia, sí que soy natural", ¿sabes? Pero bien Porque natural. no tengo filtro y a lo mejor tengo que mirármelo. Lina, hablaste del presencial, que cuando acabaste el EVA te viniste a un Ujú. presencial, aquí a Galicia también. Sí. ¿Qué fue lo que te impulsó a venir a ese presencial? Lo primero, Ujú. aparte de no, quería darles un abrazo chuchón de frente, porque claro, siempre las veía por la cámara y a mí el contacto físico es algo que ahora me encanta hacerlo y abrazar. Y yo cuando abrazo a alguien le siento la energía. Ya le sentía la energía, pero no es lo mismo. Y yo decía, yo quiero ir y darles una chuchón porque estoy agradecida y porque quiero ir. Y aparte porque quería estar con vosotras, con mis compañeras, pero también sabía que ahí va a haber un trabajo muy importante. Y fue re importante porque para mí fue un antes y un después. Yo es que tengo que decir que el proceso de Lina, ¿sabes qué pasa? Al final, nuestras niñas, que sois vosotras, nuestras clientas, es como las quieres a todas de una forma muy distinta, porque todas son muy distintas, pero ves algunos procesos que dices tú, wow, tío, o sea,
es Ujú. que lo da todo y se deja la piel. Y tu proceso fue eso. O sea, ella Totalmente. entró en el Évate, te tiraste casi de cabeza, Sí, porque de hecho ni mucho sí, te lo casi. pensaste, No no. hubo No, casi. Se tiró de cabeza de cabeza. y en el Lo presencial dio igual, todo. o sea, En el el presencial Évate, lo dio todo, tal cual, todo. tal cual. O sea, dejó ahí todo lo que tenía que dejar. Y a mí eso me encanta, o sea, cuando lo das todo y dices tú, que sea lo que Dios quiera, pero yo me tiro de cabeza, Sí, exacto. wow. Y es que tu proceso ha sido la hostia, ¿eh? No, la Tanto se hostia, tiró la de hostia. cabeza que el presencial lo hicimos en noviembre y fue la única que tuvo los cojones de meterse en la piscina, Sí, Sí, ¿vale? sí. eso fue muy Que por bueno. cierto, papá, todavía le debes 20 euros a Lina. Totalmente. ¿Mm? Le doy 20 euros porque dice, a ver, ¿quién se tira? Y doy 20 euros. Y yo anoche me tiré, ayer me tiré. Total. ¿En serio? Y Total. habían sapos. Sí, había dos sapos. Pues hubo un momento en el presencial que estamos haciendo la dinámica y bueno, a 6 chicas, ahora lo que os apetezca, lo que salga de vosotras, lo que queráis, podéis correr, podéis tiraros a la piscina, pero yo hacía rato yo la estaba mirando, podéis hacer lo que queráis. Y yo miro la piscina y dentro de mí se despertó esa niña que dijo, hostia, recuerdo cuántas veces quise ir a una piscina y no tenía, no fui a una piscina, fui de adulta. Yo nunca de niña fui a una piscina, jamás. Fui de adulta. Y dijo, esta niña se va a tirar. Me empeloté y al agua. Tal Y hacía cual. un frío de cojones. Es que Galicia, noviembre, Es frío. eso... uf, Es frío. Pero fue muy, 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 muy sanador. ¿Cuál dirías que fue la dinámica que más te impactó o que más dijiste, "Uf, aquí dejo todo"? Las cargas ¿Con mamá y papá? con mamá y papá. Porque estábamos, puedo ahondar un poquito cómo fue la práctica, la Sí, técnica. claro. Sí, sí, por supuesto. Lo que aquí Sí, somos libres de decir vale, lo que porque queramos. la dinámica era, ellas tenían una mochila con un montón de, yo digo que eso eran piedras. Troncos. Eran troncos de leña. Sí, pues pesaban un huevo y parte del otro, ¿no? Entonces nos hicieron traer una foto de mamá y papá ampliada, que curiosamente yo no tengo sino esa foto, que es la foto donde ellos se casaron, la partí por la mitad y hice esto. Y, y entonces poníamos la foto al frente y así hablábamos con nuestros padres, les decíamos lo que pasaba, lo que no pasaba. ¿En dónde estábamos? Estábamos Estábamos en el salón, ahora estamos fuera. Exacto, Hemos cambiado de escenario. exacto, Es para que quede un vídeo dinámico. exacto. Entonces, Lina, nos estabas contando cuál fue la dinámica que más te impactó y nos has contado el de mamá y papá El y de que mamá y papá. teníamos una mochila que pesaba mucho. Sí, entonces poníamos a 2 personas, cada una tenía la foto de de papá y mamá, ¿no? Y cuando me pusieron la mochila en la espalda, y recuerdo que Joana la tenía sostenida abajo. Cuando la soltó, era como, ¡bah! Te ibas para atrás, ¿sabes? Y entonces era descargar la mochila y sentías ese peso, ¿no? Y tenías que expresarle a tu madre o a tu padre por el que empezaras, pues, lo que sentías y las cosas que te habían dolido cuando eras niña. Entonces era como volver a esa regresión de cuando eras niña, ver la foto, el peso atrás y darle significado a lo que había sentido y volver otra vez a esa parte de tu infancia que fue como para mí muy impactante, demasiado, diría yo. Y después entonces teníamos que entregar la mochila con amor, decirle, te devuelvo, tus cargas no son mías, son tuyas, lo acepto, lo respeto, pero son tus cargas, no las mías. Entonces le entregabas la carga a la otra persona. Entonces con mi madre me pasó algo muy brutal porque yo con mi madre tenía una herida que siempre me dolió mucho, porque ella me pegaba porque yo me orinaba en la cama hasta los 5 años y no entendía. Y fue a hablar con mamá y decirle y hablárselo y decirlo y expresarlo en ese momento. Y pegué un grito de tal manera que me oriné, me meé. Les digo, marica, me meé. Y todas me miraron y no se veía el manchón en el pantalón porque el pantalón era el chándal era grueso y me subo en la pierna, mira que me meé y me bajaba el chorretón de miados por la pierna. Y empezamos todos a celebrar. Claro, empezamos a celebrarlo y fue muy, 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 esa fue la que más me impactó porque ahí sentí que descargué toda esa frustración o ese miedo, esa rabia o
ese no entender por qué me había hecho para esto cuando era pequeña, si yo era una niña y yo me dejaba, no entendía, pero ahí lo entendí y lo descargué. Para mí esa dinámica fue muy impactante, ¿eh? Mucho, mucho, Se pero te mucho. notó muchísimo en la cara y bueno, quedó para el Para la recuerdo. posteridad. Para el recuerdo, Tal la cual. mirada total. Sí. Me, De hecho, ahora todas, cuando alguien va a hacer pis o lo que sea, mimie. Y yo para siempre. Yo estoy con el mimie todo el rato. Exacto, todo el día. Sí, es verdad, es verdad. Fue muy, muy, muy bonito. Todas las dinámicas fueron muy bonitas. Una que me gustó muchísimo fue la del ataúd, porque a estas mujeres no se les ocurrió otra cosa que traer un ataúd de verdad. Sí. Un ataúd de verdad. Y después, primero nos hicieron hacer un dibujo y representar el dibujo lo que quisiéramos, un animal o lo que fuera, ¿no? Y yo hice una niña con un sol, lo que me salió. Hice mi niña interior, digo yo. Y después teníamos que hacer una carta y llevarla y ponerla dentro del ataúd. Y estábamos haciendo un duelo, estábamos llorando. Y fue muy, muy, muy bonito. Y se les quedó una cara. Una cara nos quedó cuando vimos el ataúd ahí. Todas nos miramos así como... Sí. ¿No? No querían como moverse Sí. mucho, ¿sabes? Era como... No nos vamos a mover mucho, a ver si va a salir alguien. Y sabes que yo no os dije esto, pero cuando yo vi el ataúd, yo volví atrás, cuando yo era niña y mi padre murió, que tenía unos 7 años, que yo me tiré al ataúd de papá y que yo dormí todo el velorio debajo del ataúd de mi papá. Y yo tenía ganas de meterme en ese ataúd. Porque quería sentir. Bueno, de hecho nos lo dijiste. Sí, os pedí, pero no se pudo porque el cristal estaba roto. No pasa nada, pero fue una sensación muy bonita. Después fuimos, enterramos, quemamos y liberamos. Y me pareció muy bonito que cuando Vero, ¿quién hace la primera palabra? Yo, Vero. Y me daba la pala. Sí, porque llevamos un ataúd de verdad, pero una pala de plástico. O sea, somos así. Sí. Pero la verdad es que... muy divertido, nos reímos, lloramos, jugamos. Una que me acuerdo que nos pusieron una música con el gorila, y nos pusimos a bailar y yo brinqué como una descosida y nos dábamos golpes de pecho con la canción que era de somos los gorilas. Pero fue muy, muy bonito. Para mí, yo recomiendo el 100%, no solo hacer el debate, sino hacer el presencial. Porque en el presencial, lo que entiendo, lo que yo sentí, para mí fue un antes y un después. Había un trabajo hecho que se había y que en su momento se iba a ir poniendo poco a poco. Sí, pero el presencial fue brutal. Además teníamos unas compañeras excepcionales, hicimos una piña muy bonita, estábamos en conjunto, empatizamos cada una con sus cosas. Yo estuve casi siempre con Nayara y me encantó la sensación que tenía, cómo la veía y el verla ahora, el cambio que ha dado. Para todas ha sido un antes y un después, como tal cual. Para Vero, para Silvia. Silvia cuando llegó, no, es que le cambió la cara totalmente. Es una persona muy, muy suya, pero ahí era como, ¡buah! Se abrió y sacó a esa niña a jugar, la dejó que se desperdigara y hiciera lo que le diera la gana. Fue muy bonito. La verdad es que fue un presencial muy chulo y muy enriquecedor para todas. Sí, muy familia, la energía era muy bonita, o sea... De hecho, yo lo terminé llorando. Sí. Por eso yo recomiendo hacer el debate, pero por favor no os perdáis el presencial, que es bestial. Qué guay. Es muy lindo. Es muy lindo. Yo os agradezco un montón. A mí me encanta lo que está haciendo, lo que hice y el trabajo que veo cada día, porque cada día es lo que os comentaba antes. La cabeza son como habitaciones, vamos paso por paso. No, me he dado el momento de respetarme mis momentos, de no ir deprisa. El trabajo, aunque tú hagas un trabajo de 3 meses, no esperes al mes estar pleno ni ya. Ojalá fuera sea tan fácil, ¿no? Sí, pero nosotros los seres humanos queremos todo ya. Y aquí es el punto clave. Venga, párate, entiende que todo va paso a pasito. Vamos a hacerlo por habitaciones. Bueno, ¿qué
En tu casa tú las habitaciones las pones de la manera que quieres. El baño no tiene igual que la habitación donde duermes, ni la cocina igual. Pues es lo mismo llegar, entrar a esa habitación que está en tu cabeza y sacar lo que no te conviene, lo que no te gusta y dejar lo importante. Y así poco a poco, y la vida sigue y siempre haciendo lo mismo, ir limpiando habitaciones, poco a poco. Es lo que estoy aprendiendo y lo que siento. Y la verdad que yo estoy muy, muy, muy a gusto. Qué guay. Lina, quiero darte las gracias. No, gracias a vosotras. Por haber confiado en nosotras, por haberlo dado todo y sobre todo por estar de vacaciones en Galicia, querer vernos, que a Cris se le haya ocurrido hacer el vídeo contigo hoy, que tú te prestes. De hecho, es que no sé ni de qué íbamos a hablar en el vídeo hoy, pero cuando fue, vamos a ver a Lina, y yo me quedé así y dije, pues, o esto o mañana, pero esto molaría mucho. O sea, que totalmente. La verdad es me ha que encantado estar este ratito contigo hablando aquí, pero también me ha encantado todo lo que hablamos antes del backstage, como dices. Eso queda entre nosotras. A ver, gracias. Hoy me habéis aclarado un montón de cosas. Y sí, la verdad es que hemos colocado cositas que estaban ahí. Y nada, agradecerte que existas, que estés en nuestra vida. Y este año para ti, como te he dicho, va a ser de expansión, estoy segura, nunca me equivoco, ya lo sabes. Yo lo sé. Así que quiero verte crecer y yo crecer contigo. Lo veréis, lo veré porque vamos a seguir. Y, por favor, contaros. No le hemos pedido nada de esto. No. Contaros, por favor. Luego te damos el cheque. Bueno, familia, gracias por escucharnos y gracias por escuchar a Lina. Gracias. Y que nos vemos el próximo domingo. Chao, chao. Adiós.